Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo. Recordarles pues que mi nombre es Victoria Dávila, soy dermatóloga pediatra, agradecida pues porque estén acá con nosotros en esta última sesión donde vamos a hablar sobre algunos casos prácticos de dermatitis atópica y tenemos una invitada súper especial. Estamos con la doctora Manuela Olaya, también alergóloga pediatra desde Cali, quien nos va a dar un enfoque, digamos, desde otra perspectiva también de la dermatitis atópica y la idea del día de hoy también es integrar pues todos estos conceptos que venimos repasando en las últimas dos sesiones, así que bienvenidos y espero que se lo disfruten muchísimo. Doctora Manuela. Buenas noches a todos. Gracias, Victoria, por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y gracias a todos por estar aquí. Vamos a arrancar acá con este video. Entonces, ¿qué sienten ustedes cuando reciben un paciente así en su consulta? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué creen que quiere la mamá? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Yo cuando vi a esta niña me sentí triste, angustiada, sentía que todo estaba mal en el sistema de salud, que nosotros estábamos súper mal, que algo pasaba en esta familia y que teníamos que hacer algo para ayudarla. Entonces vamos a ver cómo pudimos ayudar a Valeria. Entonces ya me presentaron, trabajo en Fundación Valle de Lili en el servicio de alergología en el departamento de pediatría. Tengo conflictos de interés porque he sido ponente de reuniones de Sanofi, pero esta es una presentación propia mía y de mis casos clínicos. Entonces Valeria llega a mi consulta a los 5 años y medio casi, y la mamá lo único que me dice es, quiero que nos ayude con mi hija. Y la historia de Valeria empieza a los 18 meses con un eczema que la mamá decía que eran unos brotes, pero que era más rojo, que eran más laceraciones, que le rascaba mucho, que en esa época vivían en Brasil, en Sao Paulo, y que ellos habían comprado un colchón de paja y que por eso era que tenía esos brotes. Y que ella empezó a notar a los 18 meses también, o casi 2 años, que era más con el huevo que se exacerbaba, pero que ya le habían hecho múltiples estudios y que todo era negativo. En el 2018-2019 vienen a Colombia y empiezan a rotar por todos los dermatólogos que había en la ciudad de Cali y a todos los alergólogos que teníamos en Cali en ese momento. Y era la misma historia. Muchos brotes y mucha piquiña. Hicieron múltiples estudios de alergia, encontraron que tenía una sensibilización a frutos secos, a ácaros, a perro, a gato y empezaron una dieta de evitación de huevo sin ser sensibilizada a huevo y la dejaron como una rinitis intermitente leve, pero en dicha época le inician por esa sensibilización a ácaros, esa dermatitis atópica o una inmunoterapia específica a ácaros. En el 2020 llega la pandemia y ese fue el acabose para esta niña, aparte de que venía ya con sus brotes, con movilizaciones de ciudad en ciudad, múltiples consultas, la pandemia y el encierro hace que se exacerben mucho más sus brotes, que no haya respuesta a las cremas, que no quiera bañarse, que no quiera ponerse cremas, que esté en ansiedad completa y en actitud desafiante ante los padres. No hay relación de madre e hija, ni de padre a la madre, ni de los papás a la niña, dado a esta situación. Y la mamá empieza a notar que había una exacerbación por el maní. En ese momento tenía todas las cremas que podíamos encontrar en las farmacias, las estaba utilizando y utilizaba un día una, otro día otra, pero realmente no las utilizaba de una forma continua. Usaba múltiples esteroides tópicos, todas las marcas, todas las presentaciones y de forma continua. Y hacía una mezcla de antihistamínicos desde los 18 meses de forma permanente, de antihistamínicos de primera y segunda generación cada 12 horas, y en exacerbaciones de la piquiña hacía uso de rescate y la inmunoterapia que ya les había hecho. A mí me llega más o menos en el 2021 después de esta historia. Como antecedentes relevantes, una niña muy sana en general, con una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, nació por cesárea. El hermano tenía una dermatitis atópica en la infancia, pero ya tenía 14 años y no tenía ningún otro síntoma, y el padre con una rinitis no filiada. De resto, hacía colegio virtual, estábamos post pandemia y recordemos que los niños estuvieron desafortunadamente hasta octubre del 2021 fuera de los colegios en Cali en calendario.
Este fue el examen físico, obviamente estamos dando el examen físico de su piel, pero realmente es una niña que debíamos ver de forma integral, era una dermatitis atópica severa que debíamos descartar otras cosas, se hace un examen físico completo, se hace una historia clínica completa y hacemos énfasis en lo dermatológico. Si ustedes ven, miren los pliegues con eczema, liquenificación, laceraciones, eritema, la niña acá se ve brillante, pero porque la niña todo el día se ponía vaselina para la mañana, la tarde y la noche, cuando logramos que hiciera adherencia a las cosas. No caminaba, hacía todas sus actividades, pero no dejaba de rascarse. Tal cual lo vieron en el video inicial, así fue la consulta conmigo. Pero ¿cómo sabemos el grado de compromiso clínico que tiene Valeria para sus brotes? Entonces ahí Fernando les va a poner la pregunta. Tenemos como respuestas que si es con Escorat, con Poem, con EASI, con IGA, con cuál nos vamos. Súper. Listo. Si ustedes ven ahí, el 55% respondieron que Escorat, el 5% que Poem, el 10% que EASI. Realmente cualquiera de ellos los podemos utilizar. Lo importante es que hagamos una clinimetría, que podamos objetivizar lo que es subjetivo para esos papás. Yo me entrené con Escorat, a medida que ha avanzado los estudios para dermatitis atópica han aparecido muchas tablas, muchos scores. Yo hago Scorat porque me parece fácil. Están también en los papás pueden hacer el Scorat, entonces te hacen la objetivización y me gusta porque tiene prurito y sueño, entonces lo hacen un poquito más subjetivo en ese pedazo. Y el poem es lo subjetivo del paciente y lo que siente el paciente. Y Valeria me llegó con un Scorat de 87 y un poem de 24-28. Quiere decir que como demostramos acá, tiene una dermatitis atópica severa con un compromiso emocional y de su vida diaria marcada. Entonces, ¿qué más podíamos hacer por ayudar a Valeria? Pues obviamente habíamos hecho una historia clínica completa, habíamos hecho un examen físico completo, pues teníamos que hacer unos exámenes de sangre para saber en qué, si descartábamos otras enfermedades que podíamos estar sospechando por la refractariedad. Pero miren que tenía un hemograma que lo llamativo era unos eosinófilos de 1500 y una LDH de 429. De resto, miren que inmunológicamente estaba divina, se descarta una inmunodeficiencia. Y de estudios alergológicos hicimos un inmunocap, por lo que tenía tanto brote, pues no había donde hacer unas pruebas cutáneas. Y encontramos un inmunocap con perro mayor de 100, gato mayor de 100, ácaros mayor de 100, cacao, porque como todos ahora tienen la historia de que son alérgicos al chocolate, negativos, nuez de macadamia de 13, camarón de 100, RPNA1 de 91, este es un marcador recombinante, troponiosina recombinante de camarón o de gamba, que es muy predictivo de anafilaxia. Una ARH2 mayor de 100, que me habla de una sensibilización pura maní con riesgo de anafilaxia, y una ARH9 y ARH8, que son marcados específicos de LTP y profilina para cruce con otros frutos secos. Entonces, mire que lo teníamos con sensibilización alérgica a neumoalérgenos y alimentos. Y esta niña venía con restricción de frutos secos, de leche, de chocolate, de maní, de huevo, entonces de muchos alimentos que teníamos que resolver también eso. ¿Qué criterios diagnósticos contamos cuando venía con Valeria para hacer su diagnóstico? Fernando, por favor, me montas la pregunta. Cuando vamos a diagnosticar una dermatitis atópica, ¿cómo la diagnosticamos? ¿Qué tenemos? Ya vimos que teníamos la sospecha, era que era una dermatitis atópica, que ya teníamos una clinimetría, pero queremos confirmar nuestro diagnóstico y hacer todo. Recuerden que la dermatitis atópica es un diagnóstico clínico, no necesitamos más allá de los exámenes para poderlo diagnosticar. Doctora, ya puede ver los resultados.
Sí, pero me sale que solo tres personas votaron. Bueno, el 9% tenía un eczema, votan por un eczema. Realmente ya tenía todo, no sabemos la descamación porque realmente como vivía con vaselina no lo pudimos notar en el examen. Entonces volvamos a la charla. Y efectivamente nos quedamos con los diagnósticos de dermatitis atópica severa, sensibilización a frutos secos, sospecha de alergia a huevos sin evidencia de sensibilización y trastorno de ansiedad con actitud desafiante con padres y desescolarización. Entonces miren que todo esto no estamos hablando solo de la niña con dermatitis atópica, acá estamos hablando que es multifactorial y que tenemos muchos eventos alrededor y que la dermatitis atópica es multifactorial y que pueden ser todos estos desencadenantes de su dermatitis atópica y no solamente los emolientes me van a ayudar, sino que tenemos que hacer manejo de todo esto. ¿Qué hicimos por Valeria? Pues empezamos con las pijamas húmedas, la mamá súper juiciosa las hacía, hicimos clases de cómo hacer sus pijamas húmedas ahí en la clínica, empezamos a buscar cuál era el emoliente que más le gustaba, empezamos a ver cómo hacíamos tratos para poder que se bañara, porque esta niña llegó a mi consulta y se bañaba obligada una vez al mes. Entonces imagínense el olor cuando tienen esas heridas en la piel, esas costras. Entonces todo esto nos tocó hacer tratos. Hablamos de una niña de 6 a 7 años que ya puede hacer compromisos, que ya puede hacer tratos. Entonces yo les hago firmar un acuerdo que llamo al jurídico de la clínica y me firma como para que ellos se sientan que son responsables también de su enfermedad. Hicimos una provocación oral a huevo, una provocación oral a maní e hicimos restricciones al camarón. ¿Por qué hicimos a huevo? Porque no teníamos sensibilización. Él hicimos a maní porque la niña soñaba con comer maní a pesar de tener una ARA-H2 elevada, que es una proteína específica o un marcador molecular específico para alergia severa al maní. Antes de que se me olvide y avance, la provocación oral a huevo fue negativa, come huevo, sigue sin comer camarones ni le interesa, y maní, come maní, fue negativa. ¿Qué hicimos con Valeria? Iniciamos con fototerapia a banda estrecha, 5 sesiones y la abandonó con un score de 72 y un POEM de 16. Posteriormente, la mamá hacía ciclos de esteroides orales a necesidad cuando ella veía que estaba muy irritable, que hacía cambios en las conductas, que no se quería bañar y que la veía un poco más roja, ella empezaba los esteroides. Entonces fue también una educación frente al uso controlado de esteroides. Empezamos ciclosporina a 3 miligramos kilo día, abandonó porque no veía mejora inmediata, ella pretendía o tenía la ilusión que hubiera una mejoría en la primera semana y realmente con la ciclosporina y con los inmunomoduladores tenemos que ser desde el principio claros con los papás que la respuesta no es inmediata, que nos vamos a tardar por lo menos 4 semanas a empezar a ver cambios. Y entonces empezó a leer los prospectos, a meterse a Google y San Google le dijo que eso era muy peligroso y abandonó el tratamiento por miedo antes de cumplir las 4 semanas con un score de 80, un POEM de 24. Entonces decidimos, se llevó a junta multidisciplinaria en la clínica con dermatología y los otros 3 alergólogos de la clínica y se decidió iniciar dupilumab a 600 miligramos de carga y después mantenimiento de 300 miligramos cada mes subcutáneo. Esta es Valeria después de 20 inyecciones de dupilumab, que está divina, sin lesiones, hace natación, va a su colegio, se escolarizó, tiene una vida divina, hace deporte, patinaje. Entonces, miren que sí podemos ayudar a nuestros pacientes. El hecho de diagnosticarlos adecuadamente, manejar toda la parte multidisciplinaria y determinar cuáles son los puntos que están afectando a esta niña nos va a hacer. Lo otro que yo siempre les digo a los pediatras y a los residentes es que tenemos que hacer adherencia a estos pacientes. Miren que esta era una niña que había volteado desde el 2018 con múltiples alergólogos, múltiples dermatólogos, múltiples pediatras y simplemente el hecho de escucharla, yo la primera consulta no le cambié nada, la escuché y la mamá hizo catarsis, la niña hizo catarsis 1 hora, se hicieron acuerdos y empecé a verla cada día de por medio mientras ella veía que podía confiar en mí y creer que íbamos a hacer algo. Entonces yo creo que el hecho de creerle a las mamás y que nos den su confianza mejora también este componente emocional. Y ahora les voy a hablar de otro que es Juan Martín. Juan Martín la primera vez que consultó conmigo fue a los 6 años por síntomas respiratorios y tenía una dermatitis atópica leve que no le incomodaba, que no pasaba nada. Llegó la pandemia, el chico queda en
encerrado nuevamente por casi año y medio. Después empieza con una dermatitis atópica que se fue exacerbando y llegó a mi consulta a los 12 años. Aquí en este momento, esta es la primera consulta, estas fotos donde ustedes ven cómo se lacera, no puede mover las manos. Este niño ingresa a mi consulta con silla de ruedas porque no puede caminar de las lesiones que tiene en rodilla, no puede, no habla, no me deja examinarlo. Este niño está en mutismo completo, solo deja que la mamá lo examine. Entonces la mamá me mandaba las fotos, la tomaba y me mostraba, pero realmente fue algo difícil encontrar, poder ingresar a hablar con él. Este es el momento en que hasta hace más o menos 6 meses me viene a hablar y un hola. Entonces hay que entender esta enfermedad que es más allá de la piel. O sea, tenemos la piel inflamada, tenemos la piel dañada, pero hay un contexto eh, multidisciplinario, multisistémico acá. Y él venía con esteroides orales 7 meses antes de que yo lo conociera, con hidroxicina cada 12 horas. Entonces, mire que en la primera, en Valeria los venían usando los antihistamínicos y con Juan Martín también. Entonces, a este niño fue mucho más difícil porque yo no sabía qué quería, no sabía qué sentía, no sabía qué le molestaba. Y él no me miraba, solo se rascaba y se arrancaba los pedazos durante la consulta. Entonces, la siguiente pregunta es Juan Martín, Fernando, por favor. Juan Martín viene con antihistamínicos de base desde el inicio de los brotes cada 12 horas. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos, los quitamos? ¿Qué piensa? ¿Los dejamos en la noche, los dejamos en la mañana o no los dejamos o les dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué queremos dejar antihistamínicos o por qué usamos los antihistamínicos? Bueno, acá va que los dejamos en la noche, otros que no lo dejamos. Entonces miren cómo hay muchas ideas con los antihistamínicos, pero realmente cuando vamos a usar los antihistamínicos no hay evidencia y no hacen parte de la fisiopatología de la dermatitis atópica. Hay un Cochrane hermoso que revisa el dar antihistamínicos de segunda generación en los pacientes versus no dar y qué sensación tienen los papás y cómo es importante esa sensación de los papás de que me están dando algo. Es que estamos solo echándome cremas y no estoy tomando nada vía oral, entonces no creo que vaya a mejorar. Entonces mejoraron como placebo, más no como parte de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces eso hay que tenerlo claro y tener claro que no hay que utilizar los de primera generación. Si queremos sedarlos, utilicemos otros medicamentos, pero no los de primera generación. Los de primera generación tienden a desaparecer a largo plazo porque tienen muchos riesgos y el nivel de toxicidad es muy cercano a la dosis terapéutica. Este chico también una lactancia exclusiva hasta los 6 meses, parto, o sea, no tenía factores de riesgo, un antecedentes familiares negativos y también venía desescolarizado, pero también coincidiendo que veníamos de pandemia. Estas son para hacer la clinimetría, la mamá tomándome las fotos y llevándomela. Miren el compromiso en la cara, en las piernas, acá esto no las podía ni flexionar completas ni extender y miren los pies, no podía usar zapatos. Este chico estaba muy comprometido y cuando ya empezamos a poder salir de casa en el 2021 para empezar colegio en octubre, él no quiso. Entonces, miren cómo esto sí tiene un impacto que va haciendo una bola de nieve, porque no es solo la piel, como les vengo diciendo. En los paraclínicos también descartamos inmunodeficiencias, también tenía llamativamente los mismos eosinófilos, una LDH un poco más elevada, pero miren que él no tenía alergia a alimentos, sino tenía una clara sensibilización a neumoalergenos, sobre todo a ácaros. Posteriormente, como esas pruebas cutáneas fueron a los 6 años, a los 12 años, repito, pruebas inmunocap a los 5 principales alimentos que son leche, huevo, trigo, maní y mariscos. De resto no necesitamos quitar alimentos ni ver. El alimento que más se relaciona cada día más con la dermatitis atópica es el huevo y el maní. Y los estudios son con huevo y maní, no hay que quitar tantos alimentos. Y miren que lo único que encontramos nuevamente fue una clara sensibilización a ácaros.
Entonces nos quedamos con una dermatitis atópica severa, sensibilización a ácaros, tenía una rinitis moderada persistente desde que lo conocí, un trastorno de ansiedad, una depresión y una desescolarización. Con esto lo que hicimos, empezamos pijamas húmedas, no las toleró, usamos todos los emolientes, los convencionales y no convencionales, no los toleró. Lo mandamos a valoración por psicología en cuidados paliativos y valoración por psiquiatría. En la clínica, afortunadamente, los chicos me los pueden ver en cuidados paliativos, la psicóloga y la pediatra paliativista, y esto permite que ellos también desahoguen muchas cosas y nos funcione mucho. Psiquiatría inició medicamentos para la depresión y empezó a forzarlo un poco más a las salidas y a hacer más vida social con su familia. Se inició control de su rinitis con un corticoide nasal, porque tengamos en cuenta que si usted siente que le rasca la nariz y se rasca, su cerebro le está diciendo rásquese todo el cuerpo. Entonces empieza también el rascado y hay que controlar el rascado y los síntomas de la rinitis alérgica, porque eso también me ayuda. Y segundo, para disminuir las colonizaciones de estafilococo. ¿Qué terapias no debemos usar de forma permanente en el manejo de dermatitis atópica? Fernando, ¿me pasas la pregunta, por favor? Exacto, muy bien. Entonces, me han dicho que los esteroides sistémicos, exactamente, los esteroides sistémicos me ayudan a apagar el incendio por 30 segundos, pero vuelve y se incendia. Entonces, no debemos usarlos de forma prolongada, solo en casos necesarios. Con Juan Martín iniciamos los descensos de esteroides, porque me llegó con 7, 8 meses de esteroides, Scorat de 100 y un POEM de 16. La mamá iba y venía, empieza a perlas de homeopatía y factores de transferencia, pero persistía los brotes, entonces acepta usar la ciclosporina, pero después de 3 días abandona por miedo con un Scorat de 80 y un POEM de 24. Decidimos en junta con dermatología y alergología también inicio de dupilumab a 400 miligramos carga y mantenimiento de 200 miligramos cada 15 días, como lo recomendaba. Y esta fue Juan Martín después de 8 inyecciones de dupilumab. Fotos que me envía la mamá desde casa. Entonces, sí podemos ayudar a nuestros pacientes, y cómo, conociendo la dermatitis atópica, la situación de cada paciente, buscando la terapia ideal para cada paciente y su familia. No todos los niños van a ser iguales, ni todas las familias van a ser iguales. Siempre piensen en el manejo multidisciplinario, y siempre escuchando y educando a nuestros pacientes podemos tener una mejor evolución. Entonces, ahora los dejo con la doctora Victoria, que va a seguir con algunos casos. Ella tiene unas fotos espectaculares, entonces ella seguirá. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, doctora Manuela, por esos casos tan bonitos y me encanta que tengamos la oportunidad de tener ambas perspectivas. Los quiero invitar por si tienen preguntas para la doctora Manuela que empiecen pues como a ponerlas en el chat, que al final tendremos un espacio para responder todas las preguntas que tengan. Lista. Entonces voy a compartir. Ay, espérame un segundo. Bueno, entonces, pues sí tengo conflictos de interés pues para esta conferencia. Estoy recibiendo pues honorarios por Sanofi, pero el día de hoy yo les quiero compartir la historia de Martín, que solamente con esta foto ustedes ya se pueden ver o dar cuenta de, pues, de la vida que llevaba Martín cuando yo lo conocí, cuando tenía tan solo 7 años, ¿vale? Bueno, entonces pues ya pueden ver la cara de Martín de las que yo les estaba hablando y les estaba describiendo, y este testimonio es literal, yo copié y pegué lo que la mamá de Martín me decía. Me pareció tan impactante que pues tenía que compartirlo al pie de la letra. Entonces ella comentaba que Martín es un niño que literalmente no duerme. Toda la noche se rasca. Ya ni los jarabes le hacen efecto. Sus pijamas y sábanas amanecen ensangrentadas. Él llora en las noches de la frustración y dice frases como, mamá, siento que no puedo más. ¿Hasta cuándo? Ya estoy cansado. Yo quiero sanarme y ser normal. Ya te podrás imaginar la impotencia de nosotros como padres por no poder darle soluciones. Yo simplemente lo abrazo fuerte y oro y le digo que no pierda la fe, que esas noches así van a terminar. Entonces, como Martín no duerme bien en las noches, las profesoras del colegio me dicen que se duerme en las clases, pero ellas son conscientes de la situación y no lo atormentan. Pero obviamente esto lo afecta en su avance en el aprendizaje, porque mantiene somnoliento y aperezado.
Es un niño que no tiene calidad en el sueño ni en el día, porque las llagas y las heridas le supuran. La ropa se le pega de las heridas y todo el tiempo se está rascando y no participa de las actividades que impliquen exponer sus piernas, como días de sol, porque se siente mal. Para nosotros, Martín ha sido todo un maestro. Día a día nos enseña a ser resilientes, pacientes y perseverantes. Él es un niño muy calmado, pasivo y tranquilo, pero yo sé que a él todo esto lo está afectando mucho y sufre más porque él por nosotros, porque tiene un corazón gigante y es muy bondadoso. Y a veces, cuando ve que me desespero, se cambian los papeles y es él quien me da calma y me dice que no pierda la fe, que ya todo va a pasar. Diario nos da lecciones de esperanza. Entonces, Martín es un niño que llevaba en la institución donde yo trabajo, era conocido desde el 2018. En ese momento él tenía 2 años y pues fue ingresado con un diagnóstico de una dermatitis atópica que referían los padres, presentaba desde los 8 meses de vida. Él para ese momento había recibido tratamiento tópico con corticoides de mediana y alta potencia. Imagínense, miren esto, a los 2 añitos, furato de mometasona, betametasona crema, betametasona con ácido salicílico, además pues de sus hidratantes y emolientes, pues aquí hay una marca muy conocida. En ese momento la persona, pues este no fui yo, la persona del dermatólogo que lo evaluó, pues claramente, digamos, desescaló esa terapia antiinflamatoria tópica, pues para un niño de 2 años, un corticoide, una betametasona y un benabetametassona con ácido salicílico, la verdad es que son bastante fuertes. Entonces, pues eso ya lo vimos en las sesiones pasadas, pero pues para que lo tengamos en cuenta y fundamental, lo que pues decía en la historia clínica, educación a los padres. Y como decía la doctora Olaya ahorita, escuchar, educar, es fundamental y hace parte pues, sí, hace parte fundamental o es uno de los pilares del tratamiento de la dermatitis atópica. Yo conocí a Martín en el 2021 porque él fue remitido para ingresar al programa de fototerapia. Eso fue en febrero, yo lo evalué en marzo, ya llevaba 10 sesiones de fototerapia y pues en las historias lo referíamos como mejor control de la crisis, que persistía la cerosis y el prurito, pero pues también persistían las lesiones. Para julio ya llevábamos 37 sesiones y presentaba muy buena respuesta. Para octubre de 2021, 50 sesiones con muy buena respuesta, pero pues se pueden dar cuenta que también miren estas valoraciones que son bastante subjetivas. Esto hubiera sido ideal en ese momento, pues, haber sido un poco más consciente de estas escalas de clinimetría para poder de una manera objetiva determinar el grado de severidad de la dermatitis atópica de Martín en ese momento y la respuesta o no a la terapia, pues en este momento que era la fototerapia. Ya en el 2022, cuando llevaba 54 sesiones de fototerapia, Martín, según la historia, tenía una excelente respuesta, ya no tenía lesiones, entonces se da de alta de fototerapia y se decide pues continuar con las medidas tópicas, con los antiinflamatorios tópicos con potencia pues adecuada para su edad. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, del 2022, o sea, 2 meses después, Martín regresa por exacerbación de las lesiones. Mucho prurito y de nuevo bastante afectación en su calidad de vida. Este es Martín al suspender fototerapia en marzo del 2022, donde se pueden ver esas placas eritematosas con algo de liquenificación, excoriación. Miren acá estas excoriaciones en los codos y en las rodillas. Y recuerden pues que también cuando tenemos como este tipo de heridas, también debemos sospechar que puede, sobre todo cuando son como muy húmedas, debemos sospechar que incluso puede haber algo de sobreinfección. Entonces, en este momento teníamos un EASI de 8, aquí ya pueden ver también un poquito de diferencia. Yo prefiero la clinimetría, el EASI, me parece más sencillo, sin embargo, el SCORAD efectivamente es un poco más completo porque incluye la escala del prurito y del sueño. Y tenía un DLQI de 26. Si bien por EASI no tenía una dermatitis atópica severa, por ese compromiso en esa calidad de vida, sí estábamos frente a una dermatitis atópica severa. Entonces, con Martín lo que hicimos fue, iniciamos baños con cloro diluido. Recuerden que es una dilución de 1 mililitro por cada litro de agua. Si tenemos bañera, pues se debería hacer esta proporción o también podemos rociar del cuello hacia abajo, pues así es como yo lo hago a veces, con un atomizador. Lo dejo 5 minutos y ya después que se duche el niño, pues y las medidas generales. Dejamos también las pijamas húmedas. Yo dejo las pijamas húmedas por lo menos 8 horas. Ya también pues conversamos cómo se ponían por alrededor de 5 a 7 días. Y en ese momento le dejé hidroxicina en las noches, más como que pues terapia antipruriginosa, más como sedante, y también siempre a la dosis baja
a la dosis más baja efectiva posible. En ese momento reiniciamos pues fototerapia, pero Martín en septiembre del 2022, 6 meses después de ese ingreso, regresa, ahora con un EASI un poquitico más elevado, ya estamos en un 10,9, con un alto compromiso en su calidad de vida, con un DLQI persistentemente elevado. Podemos ver aquí este compromiso de esta queilitis angular con estas placas liquenificadas, pero a mí en esa consulta me llamó especialmente la atención la localización de las lesiones, sobre todo alrededor de esta zona, pues como tan localizadas en esta zona abdominal, como tan cerca de pronto de ese botón de los pantalones. Entonces, miren estas lesiones, miren esta fisura aquí detrás de la oreja, mayor extensión de estas lesiones en las piernitas, miren acá otra vez esta fisura, estas placas eritematosas liquenificadas, aquí esta excoriación. Aquí más abajito en esta lesión se podría observar algo también de, digamos, de supuración. Entonces, eh, Fernando, ¿me ayudas porfis con esta pregunta? Desde su punto de vista, ¿cuál no sería una medida adecuada en el caso de Martín? Remitir para valoración por oftalmología y alergología para realizar pruebas de alergia por localización de las lesiones, pues podría tratarse de una alergia al níquel, o iniciar antibiótico sistémico con cefalexina, pues tiene una clínica de sobreinfección bacteriana. C, el diagnóstico es de eczema nubular, refuerzo terapia tópica con corticoide de alta potencia de antibiótico tópico, o elimino lácteos, maní, huevo de su dieta, a ver si mejora. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ver. Recuerden que es cuál no es. Pueden haber varias respuestas. Ah, vale, ya estamos acá. Ay, yo cerré. Bueno, no les mostré, pero les voy a mostrar. No, efectivamente, pues acá no la tengo, pero la respuesta correcta, ¿cuál no sería una medida adecuada? Sería la de eliminar alimentos, pues sobre todo lácteos, maní, huevo. Si lo vamos a hacer, pues como lo acabo de mencionar la doctora Olaya, de pronto el maní y el huevo, pero definitivamente en los niños con dermatitis atópica están contraindicadas las dietas de eliminación. Eso ya lo habíamos también pues mencionado antes, entonces lo que uno podría hacer, igual ahorita podemos también discutirlo un poco más con la doctora Manuela, es si no tenemos las pruebas como tal o no tenemos acceso a estas pruebas, digamos, inmunológicas para determinar con certeza si estamos frente a una alergia y estas sustancias o alimentos están actuando como posibles alergenos, empeorando y exacerbando las lesiones en la piel, eh, no deberíamos, digamos, eliminarlo a ciegas, por decirlo de alguna manera. Lo que sí podríamos hacer, o lo que yo hago también, pues desde un punto de vista pues, dermatológico, es que si hay una alta sospecha de una alergia a cierto alimento, hacer pruebas terapéuticas. Entonces, por ejemplo, eliminar, pero de a un alimento, 3 semanitas, por ejemplo, entonces quitémosle el maní 3 semanas y miremos y evaluemos. ¿Hay mejoría? Bueno, entonces de pronto sospechemos, pero eso sí, pues lo ideal sería confirmar con alguno de estos estudios pues avanzados y de estas pruebas de alergia. Pero definitivamente en los niños atópicos no están indicadas las dietas de eliminación. En este momento, a mí se me olvidó contarles que la mamá de Martín efectivamente refería que Martín había tenido mucho prurito en los ojos, secreción purulenta y pues ustedes en esa primera foto inicial se pudieron dar cuenta que él tenía también algo, un poquito de edema y dermatitis pues alrededor de los párpados. Entonces solicitamos valoración por oftalmología, definitivamente pues con esa localización de las lesiones y había una alta sospecha de alergia pues al níquel, entonces solicitamos estas pruebas de alergia. Martín también tenía signos de sobreinfección, entonces también estuvimos pues de acuerdo con ustedes, que los que pusieron que iniciar antibiótico sistémico con cefalexina y también pusimos antibiótico tópico, pues antiinflamatorio y antibiótico tópico, betametasona con gentamicina. En ese momento contábamos con esta mezcla en el mercado y la verdad pues que es súper efectiva. Y ya para este momento, después de tantas sesiones de fototerapia, de ver el gran compromiso que tenía Martín en su calidad de vida, también solicité para clínicos para inicio de terapia inmunomoduladora sistémica con metotrexato. Pues efectivamente llegó Martín con sus pruebas de alergia con un resultado positivo para sulfato de níquel y además tenía un prick test positivo eh, para ácaros del polvo. Bueno, el del gato y perro estaba ahí un poquitico altico, pero pues tampoco tanto. Martín fue remitido entonces a inmunoterapia, solamente realizó 3 meses de inmunoterapia y lo suspendió por intolerancia. Él no se aguantó las inyecciones como pues ellos mismos pues, lo llamaban y suspendió el tratamiento.
fue valorado por oftalmología, pues por esta conjuntivitis, probablemente también pues de etiología alérgica, prurito secreción. Se inició tratamiento pues con corticoides tópicos pues en gotas y yo volví a ver a Martín en enero del 2023. Martín llegó peor. Entonces, miren estas placas eritematosas generalizadas. Mírenme en esta placa acá súper infiltrada con esa secreción purulenta. Aquí el EASI ya se había duplicado, estábamos frente a una dermatitis atópica severa. El DLQI seguía bastante alto con una afectación severa pues en la calidad de vida. Entonces, en este momento, pues Martín ya me trajo los paraclínicos, le empezamos el metotrexate. Para este momento que tenía tanta afectación, tanto compromiso pues tan generalizado con esa extensión de esta dermatitis, también decidimos iniciar antiinflamatorio oral. Sin embargo, fue una dosis muy bajita, se dejaron 5 miligramos de prednisolona mientras, digamos que empezábamos sí, que empezaba a actuar, por decirlo de alguna manera, el metotrexate. En este momento también había clínica de sobreinfección bacteriana, pero Martín había recibido múltiples ciclos de cefalexina y también múltiples ciclos, digamos, de terapia antibiótica tópica. Entonces, pues lo primero que a mí se me pasó por la cabeza es, Martín, probablemente ya estamos frente a un estafilococo aureus resistente, que probablemente también fuimos nosotros los culpables por ese curso tan, digamos, recurrente de antibióticos a ciegas, que no es lo juicioso de hacer. Lo ideal siempre hubiera sido tener un cultivo, tener una evidencia microbiológica de que estábamos frente a un estafilococo aureus o frente a otro germen y juiciosamente con un antibiograma haber hecho una antibiótico-terapia dirigida. Sin embargo, eso es lo que uno debería hacer en el mundo ideal, pero estamos en el mundo real y a veces pues no es tan fácil acceder a estos cultivos y pues ustedes vieron cómo son de miserables la vida de estos niños, entonces pues hay que actuar un poquito rápido también. En este momento le dejamos también terapia tópica con betametasona crema y ácido fucídico. Y entonces ahora ustedes, ¿cuál creen que es la mejor alternativa de tratamiento para Martín? Fernando, ¿me ayudas, porfis? Le cambiarían la terapia inmunomoduladora sistémica de metotrexato ciclosporina, esperarían el cultivo de piel para, para iniciar antibiótico terapia dirigida o remitirían para inicio de terapia biológica con dupilumab o lo reingresarían a fototerapia. Entonces, vamos a ver sus opiniones. Acá. Está muy reñida la votación. Casi. Listo. Entonces, la mayoría coinciden en que la mejor alternativa para Martín en este momento es remitir para inicio de terapia biológica con dupilumab. Entonces, pues efectivamente, en ese momento Martín tenía 7 años, para ese momento no teníamos autorización de darle dupilumab a los menores de 12 años en Colombia, por lo que eso fue acuérdense que esto fue en enero y en febrero, el 22 de febrero del 2023, obtuvimos la aprobación y efectivamente empezamos con dupilumab. Pusimos una dosis de carga de 400 miligramos, después 200 miligramos cada 2 semanas, y este inicio pues fue posible el 18 de marzo del 2023. Entonces, estas son las fotos basales pues de Martín. Iniciamos con una EASI de 18. A las 4 semanas de tratamiento con dupilumab, miren cómo han secado estas lesiones, y a las 12 semanas de tratamiento, miren que ya casi que no tenemos nada. Pero lo más bonito es lo que nos dice la mamá de Martín. Lo veo mucho mejor, las heridas están más secas y está pasando mejores noches. Estoy que no me cambio por nadie de la felicidad, y eso que es solo el principio. Y acá tenemos ya un seguimiento muchísimo más prolongado. Martín ya lleva, esto fue en febrero de este año, 44 semanas en tratamiento con dupilumab. Miren que las piernas están limpias. O sea, prácticamente pues de pronto hay una que otra sombrita, pero la mamá de Martín nos dice que Martín está de pelea, que están felices, felices, que la vida les cambió y que dio un giro. Pues yo sé que debía ser 180, pero ella lo dijo así, yo lo dejé tal cual, 360 grados. Es que el dupilumab definitivamente cambia vidas. Este es Martín en febrero del 2024. Miren que pues prácticamente está limpio. Aquí en esta axila sí se puede observar un área de eczema, y eso también es importante saberlo pues o tenerlo en cuenta, que pueden seguir apareciendo lesioncitas de eczema, que pues para esto recurrimos a los corticosteroides tópicos de rescate, que no deberíamos dejar de ponernos las cremas hidratantes, aunque la mayoría de los niños y los pacientes se ven tan bien que dejan de ponerse la hidratación, pues sí, las cremas hidratantes, y descuidan un poquito esos cuidados de barrera de la piel.
Entonces hay que reforzar, digamos, también esas terapias y también pues insistir en esa parte de educación, que ellos aprendan a manejar sus lesiones de eczema. Este es Martín hoy en su cumpleaños número 8. Feliz. Bueno, y ahora les quiero compartir el caso de Michelle. Michelle es una niña de 8 años. Yo la conocí en septiembre del 2023 porque también fue remitida al programa de fototerapia de la institución. Ella era estudiante de segundo grado y llevaba apenas un año de evolución con lesiones muy pruriginosas en piel de todo el cuerpo. Ella previamente había recibido hidrocortisona y desonida en emulsión, se aplicaba pues su crema hidratante, adicionalmente pues mezclaba esta crema hidratante con vaselina, lavaban la ropa con jabón en polvo y no usaban suavizante, y ella sí ya pues tenía unas pruebas de alergia donde había sido pues positiva para ácaros y para el pino. En este momento ella pues presentaba unas placas eritematosas descamativas en los brazos, en el tronco y en las piernas. No tengo fotos, pero describimos en la historia clínica una clinimetría con un EASI de 9,6. Se hizo un diagnóstico de una dermatitis atópica moderada y la paciente se ingresó al programa de fototerapia. Sin embargo, 2 meses después, o sea, en noviembre del 2023, así llega Michelle a la consulta, después de 10 sesiones de fototerapia, con estas placas eh, digamos que uno, por eso también quise traer este caso para compartirles pues la piel negra, que el examen físico de la piel negra pues o morena también es un poco diferente pues a una piel blanca, trigueña o pues mulata, por decirlo de alguna manera. Se observaban estas placas, uno aquí pues el eritema no es eritematoso, sino que es un poquito más como violáceo, pero sí se puede ver que hay algo de liquenificación, sobre todo en estos pliegues, también en el cuellito, pliegues anticubitales, miren esta zona aquí abdominal. Y acá pues se pueden observar algunas excoriaciones y estigmas de rascado. Entonces con esta clínica está de acuerdo con ese diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces, pues A, sí, tiene unas placas liquenificadas que pudieran corresponder a una sarna costrosa. B, su color de piel no permite evaluar claramente el eritema, requiere una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico. C, sí, es la clínica clara de una dermatitis atópica, además tiene signos clínicos de sobreinfección por Staphylococcus aureus. O D, ni idea, remito para valoración por dermatología. A ver, miremos. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver. Súper. Muy bien, la mayoría está de acuerdo con que pues efectivamente estamos frente a una dermatitis atópica. Entonces, pues sí, efectivamente, Michelle tiene una dermatitis atópica, pero miren esto tan interesante, o sea, el EASI de Michelle después de 10 sesiones de fototerapia, en vez de mejorar, por el contrario, se duplicó, pasó de un 9,6 a un 21. El DLQI de 15 para una calidad de vida también pues súper comprometida por la dermatitis atópica, y la escala del prurito en 7/10. Miren estas placas acá detrás de las rodillas, súper infiltradas, liquenificadas, miren estos muslitos, estos codos, o sea, Michelle era un solo eczema en esta visita. Entonces, si ustedes fueran el médico tratante de Michelle y les llegara así, ¿ustedes qué harían? A. Solicitan para clínicos de terapia inmunomoduladora sistémica con ciclosporina. B. Descartan una posible infección bacteriana por Staphylococcus aureus, entonces solicitamos un cultivo de piel. C. Inician terapia biológica avanzada con dupilumab. D. Repiten las pruebas de alergia para descartar posibles alérgenos que estén perpetuando la inflamación. O evalúan el perfil metabólico como un posible perpetuador de la inflamación, pues tiene sobrepeso. Esta tiene varias respuestas posibles. A ver, entonces algunos dicen iniciar ciclosporina, descartar sobreinfección. Listo, súper, pero la mayoría está de acuerdo con iniciar terapia biológica sistémica, terapia biológica avanzada. Entonces, pues digamos que Michelle había tenido algo de mejoría con la fototerapia, sobre todo el prurito, pero no tanto de las lesiones. La primera respuesta, digamos, creo que es la única que en realidad sí estaba un poquito, pues que si hubiera puesto incorrecta, esa sería la incorrecta, porque recuerden que la ciclosporina y la fototerapia son incompatibles porque con ciclosporina podemos aumentar más el riesgo de cáncer de piel. Entonces, pues ciclosporina en este caso no, pues no era una opción. Michelle sí tenía signos de sobreinfección por estafilococo, pues, o sobreinfección bacteriana. Lo más probable es que fuera estafilococo aureus.
Entonces, ya aquí está la fototerapia. A Michelle ya el alergólogo le había iniciado metotrexate antes pues, de esta consulta, de esta visita con dermatología. Venía con metotrexato 10 miligramos semanal más ácido fólico. Como había clínica de sobreinfección en esta consulta, iniciamos cefalexina 40 miligramos kilo día, dividido en 3 dosis. Y también pues reforzamos esa terapia tópica pues con el antiinflamatorio y el antibiótico. Y definitivamente también era candidata a terapia biológica con dupilumab, pues ya habíamos hecho todo el tratamiento escalonado. Michelle ya estaba con terapia tópica sistémica óptima y no habíamos obtenido los resultados esperados. Entonces, pues lo único que nos quedaba era dupilumab. Se inició también una dosis de carga de 400 miligramos, pues dos jeringas, y luego 200 miligramos cada 2 semanas. Esto fue desde el 17 de enero del 2024. La autorización se pidió el 30 de noviembre, pero no fue hasta el 17 de enero que ella inició con el tratamiento. Y miren esto, yo tuve la oportunidad de verla el 26 de enero, una semana después de esa primera inyección de dupilumab, y Michelle ya pues se veía muchísimo mejor. Todavía tenía lesiones, sobre todo miren acá en los bracitos persistían como esas plaquitas liquenificadas, un poquito pues violáceas, pero pues miren, ya tenía un EASI de 2,5, de 22 a un 2,5, pues, y un DLQI de 16 a un 5, pues son resultados espectaculares. En marzo del 2024, 8 semanas después de dupilumab, Michelle tenía un EASI de 0 y un DLQI de 0. Estaba prácticamente limpia. Miren estas lesiones, o sea, uno le pasaba la piel por la piel de Michelle y era una piel lisita. Obvio, tiene unas máculas hiperpigmentadas, pues más residuales, pero la piel estaba totalmente lisa. Entonces acá tenemos unas foticos del antes y el después, antes y después, antes de dupilumab en ese de noviembre del 2023 cuando la vimos súper severa, y esto 8 semanas después de dupilumab. Y bueno, eso era los casos clínicos que les quería compartir el día de hoy. Eh, Vamos a, listo. Vamos a ver entonces ahora abrir las preguntas para el público. Entonces por acá veo que hay varias preguntas. Ah, bueno, no vemos las fotos. No, las fotos. Vale, pues doctora, nos preguntan qué tan frecuentes son los efectos adversos del dupilumab como la conjuntivitis, artritis y psoriasis. Hmm, Conjuntivitis es frecuente. No es que todos los pacientes lo vayan a hacer, pero sí hay que estar pendiente, porque además como ellos vienen con piquiña y con conjuntivitis también de tanto rascarse, entonces uno tiene que estar consciente y por eso en tu paciente tú lo mandaste a oftalmología, porque tenía mucho compromiso ocular externo que uno tiene que descartar que no tenga. Realmente las otras complicaciones no son frecuentes ni reportadas hasta el momento, pues. Las ujú. principales son faringitis y conjuntivitis. Y el síndrome, la cara roja, Ah, la de cara roja. Sí, que señor. también, vale. Que tampoco he Sí, visto digamos, ok, realmente. sí, la verdad yo tampoco. Y también desde mi experiencia en niños con conjuntivitis por dupilumab no me ha tocado ninguno. Incluso Realmente está descrito este efecto secundario más en adultos que en los niños. Entonces, pues la verdad, efectos secundarios, no, dolor en el sitio de la aplicación, pues es como el principal efecto secundario, y más teniendo en cuenta que estamos frente a niños. Entonces, pues poner una inyección, pocos efectos pero adversos. Y uno les sí. pregunta, yo les pregunto a todos y no reportan hasta el momento. Ni he visto cara roja, que yo sé que algunos de los dermatólogos pediatras sí han visto, yo hasta el momento no he visto, afortunadamente. Ujú. Nos preguntan qué opina acerca de otras alternativas de tratamiento como el tralokinumab, lebrikizumab, entre otros, pensando en relación de costo, menos eventos adversos y similar eficacia. No están autorizados todavía en niños. Ujú, Son medicamentos que sí se pueden utilizar, que son efectivos, pero que están autorizados para mayores de 18 años en algunos casos. Entonces, costo-efectividad, todos son efectivos. Hay que saber escoger el paciente. No todos los pacientes, así sean adolescentes mayores o adultos, les va bien con un medicamento o con el otro. Hay unos que nos toca cambiarlos o juntarlos. Hay ya experiencia de los dos tipos de medicamentos para el manejo de la dermatitis atópica. De pronto los dermatólogos tienen más experiencia los de adultos que pues uno que de pediatría no maneja todavía. ujú.
Sí, no, pues yo tampoco tengo experiencia porque pues y acá en Colombia tampoco los tenemos disponibles aún. Y sí, en realidad el único medicamento aprobado para la dermatitis atópica en menores de 12 años, mayores de 6 años, es el dupilumab. Entonces, pues tenemos pocas herramientas, aunque cada vez vienen más, hay muchísimas opciones en el mercado, pero con aprobación INVIMA, el único que tenemos es el DUPI. Tenemos, ¿por cuánto tiempo se sugiere utilizar corticoides tópicos en crisis? Pues yo usualmente, yo pienso, o sea, yo les digo que máximo, no, en realidad se puede máximo hasta 4 semanas, pues digamos mitigando, disminuyendo ese perfil pues sí, de seguridad y evitando efectos secundarios. Sin embargo, estoy convencida que si uno necesita más de 10, 15 días, hay algo más que está perpetuando la inflamación y debemos mirar más allá y no quedarnos poniendo el corticoide, el corticoide, el corticoide. No, pues, ¿qué está pasando? De pronto hay algo en el ambiente, hay algún alergeno, cómo son las condiciones sí, de la vivienda, de pues alergenos ambientales. Entonces, como que yo digo, pues busquemos, hay sobreinfección por estafilococo aureus, porque si estamos poniendo corticoides y estamos sobreinfectados por estafilococo aureus, el estafilo evita la actividad del corticoide. Entonces, yo digo 10, 15 días máximo, pues sí, se pueden hasta 4 semanas sin riesgo, digamos, pues sí, sin aumentar el riesgo de efectos secundarios, pero para mí hay algo más. No sé, doctora, ¿usted Y qué el problema, piensa? y el problema de usar el corticoide, no, yo los uso máximo 15 días. Cuando ya voy Ujú. más de 15 días ya empiezo a buscar otras cosas. Pero lo otro es que como son de fácil acceso y que las mamás ven una mejoría rapidísima, entonces la mayoría de niños llegan con uso prolongadísimo, por no decir obscenamente exagerado de corticoides y evitan decírselo a sus médicos tratantes porque saben que les va a decir que no, que eso no se utiliza. Y hay que recordar que igual el esteroide tópico, la absorción del corticoide como tal es mucha, por no decir casi el 100%, y que los esteroides son aditivos a largo plazo en la vida de uno, no es solo el que yo me pongo hoy, sino el que estoy adicionando a largo plazo. Entonces los efectos los vamos a ver después. Lo otro es que el corticoide tópico también lo podemos utilizar en la leve o moderada como proactivo cuando ya están sin brotes y son Ujú. súper efectivos, entonces uno se los deja o una vez a la semana o 2 veces a la semana para los sitios que tienen muchos brotes y les funciona muy bien mientras van restableciendo toda esa barrera cutánea que van a mejorar esos niños antes de los 5 o 7 añitos. Entonces también depende de la severidad, uno puede hacer uso adecuado de los corticoides, pero yo no los dejo más de 15 días. Ujú, así es. Y lo otro también es que, pues probablemente, pues o muchas veces también llegan con, digamos, con dosis subóptimas, por decirlo de alguna manera. Una veces también al aumentar un poquitico, un tricito, la potencia del corticoide también pues hay una mejoría impresionante. Entonces yo Lo otro también es a que, veces, no, dale. que a veces prefiero ser un poquito, yo les digo agresiva, también pues como a los pacientes, poner un corticoide un tris más fuerte, de una potencia más alta. Obviamente también, por ejemplo, si estamos frente a una placa muy liquinificada, una hidrocortisona no va a ser suficiente. Entonces prefiero irme un poquito más arriba, poner menos tiempo también el corticoide y así también mitigar o disminuir los efectos secundarios. También. Y recordar el fingertip dosis que las mamás utilizan Ujú. todo un tubo de hidrocortisona en toda la cara y con un solo fingertip voy a hacer toda la cara y el cuello. Entonces también es recordar eso porque es esencial para educación a las madres. Yo creo que la dermatitis atópica es tan esencial en la educación que es lo que nos toca reforzar cada día más a esas mamás con dermatitis, desde la leve hasta la severa. Sí, hay varias preguntas de los corticoides tópicos. ¿El uso de corticoides tópicos de uso prolongado no terminan por crear una piel más atrófica? Sí, ese es uno de los efectos secundarios de los corticoides tópicos, por eso no los debemos utilizar por tanto tiempo. Bueno, ¿por qué están contraindicadas las dietas de eliminación? Doctor, ¿usted qué opina de eso? No, las dietas de Yo eliminación no lo que sé. pasa es que acuérdense que la dermatitis atópica es multifactorial y puede que yo, mamá, perciba que el niño come leche y se brota más, pero cuando yo hago pruebas no es así, entonces yo tengo que hacer restricción, pero de un alimento.
Yo no saco con nada, con que el niño esté con esteroides tópicos o ciclosporina o con lo que sea y le estoy haciendo la vida imposible retirándole un alimento que no se necesita. Cada día en alergología estamos tratando de identificar un solo alimento, porque uno no es existen los niños con múltiples alergias, indiscutiblemente, pero no es lo usual y primero hay que descartar uno por uno. Entonces, lo que tú decías, si yo pienso, los más relacionados con dermatitis atópica son el huevo y el maní, eso está estudiado, pero seguimos quitando la leche como primer alimento en los mitos de la alergia a la proteína de leche de vaca. Indiscutiblemente puede suceder, pero no ser la causa de la dermatitis. Entonces, lo que yo les hago a los pacientes es que ellos me hacen un diario de todo lo que comen por un mes. Es un ladrillo para ellos hacerlo, pero un ladrillo para mí. Después cruzar alimentos y esos alimentos son los que les retiro por 2 semanas. Si en 2 semanas sigue igual, le reintroduzco sí o sí y uno mira si mejora o empeora la dermatitis atópica estando con todas las cremas que ya tenemos, todos los tratamientos. No mejoró, la dermatitis pues no es este alimento, pongámoslo nuevamente y así vamos haciendo con cada alimento para que el niño no le, más que el niño está deprimido porque está brotado, no puede ir al colegio, no puede hacer sus actividades y le va a quitar lo rico que puede ser comerse un pedazo de pan con la mamá en el café con leche en la noche en la familia, pues no le voy a amargar la vida. Entonces uno tiene que ser muy consciente en eso y cada día se trata de que seamos más estrictos en el diagnóstico de la alergia alimentaria con todas estas patologías. Ujú. Y también puede haber un riesgo aumentado, digamos, de sensibilización, o sea, Claro, al eliminar todos esos alimentos. puedo llevar anafilaxia, les puedo crear a los niños alergia IgE mediada, porque puede ser solo una sensibilización sin ser una alergia IgE mediada como tal, y al quitarlo y ponerlo lo que estoy creando es la alergia. Y la mayoría de niños que nos están llegando, muchos de los niños que nos están llegando son así, tienen daño en la barrera cutánea, les quitan alimentos, vuelven y se los ponen, vuelven y se los quitan, y cuando llegan a nosotros ya tienen una IgE mediada con anafilaxia o urticaria severas. Total. Entonces nos dicen, por acá hay unas preguntas de cuánto tiempo debe durar la terapia con dupilumab. Una vez terminado el tratamiento, ¿se debe dar dosis de mantenimiento? Está buena esa pregunta. Sí. No hay estudios para decirnos cuánto tiempo debemos usar el dupilumab. Los estudios en adultos aún tampoco están estandarizados. Durante pandemia se dejó de usar mucho en adultos y en pacientes que estaban usando y recayeron. Entonces, y cada paciente recayó en tiempos diferentes. Entonces, hasta el momento no tenemos respuesta a esa pregunta que todo el mundo se la Ujú. hace hasta uno. Y los papás, porque uno tiene que ser consciente con los papás de decirles, no hay momento en que podamos retirarlo hasta el momento, no hay evidencia. Pero la idea es buscar Ujú. que cada paciente tenga sus tiempos. Así es, no, no tenemos ni idea. Nos dicen, ¿cuál es el momento indicado para el inicio de la terapia biológica? Yo creo que lo expusimos Yo creo que en las dos nuestros lo casos. pusimos en los casos. Sí, sí, Yo creo que pues cuando si me preguntan a mí, uno debería, cuando yo tengo un niño de 7 8 años que tiene una dermatitis atópica severa, que ha usado esteroides tópicos, esteroides orales, que ya lo hemos puesto ciclosporina y no mejora, pues uno no debe esperar un año con ciclosporina para ver si va a mejorar. Uno debe tratar de que estos niños puedan hacer una vida normal y tratar rápidamente de mejorarles esa calidad de vida. Yo pienso que uno no debe tardarse tanto. Uno en un mes, 2 meses sabe si la ciclosporina le va a funcionar, o el ujú, metrotexate, o el micofenolato que también lo utilizan, o en otros lados azatropina, y ver si realmente mejoraron o no mejoraron, cambió el SCORAT, cómo cambió la calidad de vida. Mira que tus pacientes tenían SCORAT moderados, pero una calidad de vida terrible. Entonces ya ujú. con eso uno tiene que tener claridad y pasarlo al biológico, no demorarse tanto. Y yo siempre pienso que las juntas son divinamente, entonces puede que yo me esté demorando, pero mi colega diga, no, usted está demoradita, mija, pasémoslo rápido a un Ujú. biológico. Nos quedan 20 segundos. En 20 segundos nos puedes contar cuándo están indicadas las pruebas de alergia o muy poquito tiempo. Yo pienso que los estudios de alergia IgM a todos los pacientes que tengan dermatitis atópica moderada a severa se debe hacer estudio de alergia respiratoria y de los principales alimentos causantes de alergia IgM o mixta para poder empezar a hacer el abordaje y para ver el componente
que uno quiere decir de TH2 y que lo confirma ahí bonito, yo creo que uno tiene que hacérselo a todos los moderados o severos. Ujú. Bueno, entonces se nos acabó el tiempo. Me encantó compartir con usted, doctora, el día de hoy. Yo también aprendí muchísimo. Qué casos tan Yo bonitos. también. Y para la próxima tengo fotos. Tenemos muchas preguntas. Pues no, yo me hubiera encantado tener un poco más de espacio y tiempo para hacer muchas preguntas. Y qué bonito pues poder, sí, como juntar y complementarnos tanto desde el punto de vista alergológico pues, y dermatológico en esta patología que tanta afectación tiene en la calidad de vida en todos nuestros pacientes y sobre todo en nuestros niños. Y no solo los niños, sino también en sus familias, cuidadores, pues y por lo menos ahora tenemos esperanza. Nos, Exacto, sí, tenemos opciones y alternativas y creo que cada vez tendremos más. exactamente. Ay, no, Y gracias muchísimas Lupita, gracias y gracias a todos por conectarse, por estar aquí. Eh, que estén muy bien, hasta hasta luego, luego, que estén chao. muy bien.